Bueno, pues aquí estamos otra vez. ¿Qué tal el verano? Espero que os haya ido a todos bien, ¿no? Que no os hayáis achicharrado en exceso y hayáis salido. Nosotros estuvimos en una zona de Navarra que es donde fabrican las nubes, o sea que casi, yo creo que vimos el sol 3 días de los 15 que estuvimos. O sea que de maravilla porque íbamos huyendo del calor, o sea que estupendo. Bueno, espero que, como os digo, hayáis pasado un buen verano y estemos aquí con fuerzas para el nuevo curso. Acabamos en junio y julio, hice el Café Conciencia con una periodicidad semanal, pero ahora, como empieza el curso ahora y voy a estar bastante más liado, pues voy a tener que hacerlo con una periodicidad quincenal, ¿de acuerdo? Entonces en Twitch de todas maneras no sé ponerlo, no sé poner la periodicidad quincenal. Es más, creo que no se puede, creo que solamente te dan la opción de semanal, como mucho, ¿no? O sea, o emites todos los días o cada 3 días o por lo menos una vez a la semana. El caso es que, bueno, lo he escrito, por lo menos por ahí está. Si miráis el calendario, por ahí os pondrá que un viernes sí y uno no. O sea que hoy hacemos el primer Café Conciencia de septiembre y el último, porque la semana que viene se acaba septiembre, y el siguiente lo haremos dentro de 2 viernes, ¿de acuerdo? Este viernes no, el viernes siguiente, para que así tengamos un poquito más de tiempo, porque, bueno, aunque esto es bastante desenfadado, pues también hay que dedicarle un tiempo y prepararse algunas cosas. De acuerdo. Bueno, pensando en qué os iba a contar, yo había pensado en hablar de algunas cosas que quiero hablaros. Eh, Ahora, aprovechando que empieza el curso escolar sobre eso, sobre el colegio y sobre la educación, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, bueno, pues la actualidad nos asalta, ¿no? Acabamos julio, acordaos, acabamos julio con las declaraciones de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en una rueda de prensa en la que dijo literalmente: la era del calentamiento global ha terminado. Ahora es el momento de la ebullición global, nada más y nada menos, ¿no? Recordad que las comentamos y además un poco indignado porque, joder, es el secretario general de la ONU, fijaos lo que está diciendo, y ni siquiera había salido en los medios. O sea, es algo que tuve que bucear yo un poquito para encontrarlo. Había muy poquita información. Desde luego no abrió telediarios ni nada en absoluto. Así acabamos julio, pero es que empezamos ahora, ya ha pasado la mitad de septiembre, y este miércoles, hace 2 días, en la Asamblea General de la ONU, Guterres volvió al ataque y volvió con algo todavía más contundente, ¿no? No dijo nada más y nada menos que hemos abierto las puertas del infierno. Suena muy apocalíptico y bueno, pues es un fastidio que tengamos que ser apocalípticos, pero es que la realidad es así. Es decir, es muy, muy, muy evidente la situación que tenemos y, como luego comentaré, bueno, pues parece que después del verano pues ya le están viendo, por lo menos la mayoría de la gente que tiene algo de capacidad y algo de poder, le están viendo las orejas al lobo y está empezando a cambiar. Algunas cosas están empezando a cambiar, hay algunos signos por ahí, no lo suficientemente grandes estos cambios ni para el problema que tenemos, porque, como dice Antonio Turiel, la realidad que tenemos, el problema del caos climático que vamos a generar, que siempre os he dicho que no es un cambio, que es un caos, que no es que se cambie de un clima a otro clima, es que no sabemos a dónde va. Se están pasando los tipping points, se están pasando los puntos de no retorno y no sabemos a dónde nos va a llevar esta realidad que estamos viviendo, estos tiempos, que realmente estamos viviendo unos tiempos que son excepcionales, unos tiempos de excepcionalidad permanente. No pasan 2 semanas sin que ocurra algo, ¿no? Bueno, lo del terremoto no tiene nada que ver a priori con el tema del cambio climático, ¿no? El terremoto en Marruecos, pero las inundaciones en Libia, fijaos, los incendios que ha habido en Italia, en Grecia, bueno, pues ha sido un verano excepcional, un verano pero que como comentábamos
vamos, realmente lo duro es que la excepcionalidad ahora es la norma, con lo cual vamos a vivir unos siguientes años en los que va a haber muchísimas excepcionalidades y es raro que pasen 15 días sin que tengamos algún sobresalto de alguna historia, ¿no? Fijaos, hemos abierto las puertas del infierno. Eso decía Antonio Guterres. Y si escucháis o leéis las declaraciones más allá del titular, veréis que una de las principales exigencias que hace Antonio Guterres es la de pide a los gobiernos que se acabe definitivamente con las subvenciones a los combustibles fósiles, porque a pesar de que todavía hay muchos que niegan la realidad, es una evidencia clarísima y palmaria que el calentamiento es debido al uso de combustibles fósiles, al uso y la quema de los combustibles fósiles. Ese es el caso fundamental, ¿no? El principal factor que incide en ello. Tengo una mosca por aquí que me está tocando las narices. Esperemos que te vaya ya, que es septiembre. Mosca, por favor. Esto es así, ya veréis, en diciembre tendremos algunas avispas de nuevo, porque hará calor 3 días y saldrán moscas. Los últimos años están siendo así también. Están los insectos, bueno, el caso de los insectos que están cayendo como moscas, nunca mejor dicho, es también palmario, ¿no? Ya comentamos los experimentos, los estudios que habían hecho con respecto a la cantidad de mosquitos que se estrellaban en los parabrisas, ¿no? En distintos lugares de Europa, y el descenso de la cantidad de insectos es escandaloso. Es escandaloso. Como os decía, lo de los combustibles fósiles, pues fijaos que hablando de esto, de la necesidad de reducir, de abandonar, de que los gobiernos dejen de subvencionar a la producción de combustibles fósiles y el uso de combustibles fósiles, según los datos de la OCDE y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, o sea, no estamos hablando de un grupo de perroflautas ni nada por el estilo, y la Agencia Internacional de la Energía, o sea, imaginaos, nada más lejos de entidades plenamente integradas en el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Pues según los últimos informes de la OCDE y de la Agencia Internacional de la Energía, como os digo, en 2020 se había subvencionado, las subvenciones que habían recibido los combustibles fósiles las valoraban estos organismos en 362.400 millones de dólares. 362.400 millones de dólares era lo que valoraban estas agencias, que probablemente la realidad esté mucho más allá, ¿no? Esto es lo declarado y lo oficial. Pero es que en 2021 el monto alcanzó 697.000 millones, o sea, prácticamente se duplicó la subvención a los combustibles fósiles, en un momento en el que lo que está pidiendo Guterres es todo lo contrario, es que se abandonen. En vez de abandonar, los últimos años lo que se ha hecho es aumentar escandalosamente las subvenciones por el problema energético que tenemos, entre otras razones, ¿no? Pero que nos va a llevar al desastre. Entonces, precisamente para cerrar esa puerta del infierno que hemos abierto, hay que abandonar esas subvenciones a los combustibles fósiles. Y no vamos por esa línea. Ya habéis visto también esta semana, ha anunciado Reino Unido que todas las medidas destinadas a paliar el cambio climático y a evitarlo, pues se aplazaban o se retrasaban, ¿no? Y hay países que están volviendo a utilizar, como Alemania, volviendo a utilizar carbón, quemando, bueno, el gas. De repente resulta que el gas no es energía, no es combustible fósil, ¿no? Y también es verde, pero bueno, no nos engañemos. Hay que acabar con ello, y además el problema es más acuciante de lo que creíamos. Como os digo, acabamos con declaraciones escandalosas sobre, en vez de calentamiento, hablaba de ebullición, y ahora empezamos septiembre, y bueno, terminamos septiembre, empezamos el curso escolar con las declaraciones de que se han abierto las puertas del infierno. Yo creo que no se puede decir más alto, ni se puede decir más claro. O sea, es evidente, y es ya. Y no se puede decir en un sitio con mayor relevancia, sino que nada más y nada menos que en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué queremos? Esta vez, por lo menos, yo lo escuché en la SER, o sea, que de un medio generalista y de máxima difusión radiofónica en España, lo escuché. Las otras declaraciones no las escuché, estas por lo menos sí las he escuchado, con lo cual, a lo mejor algo realmente está cambiando, y algo, bueno, el otro día escuché también una entrevista que le hacían a Teresa Rivera y también iba por la línea, ¿no? Lo que pasa es que
es muy complicado. Y quien diga que esto tiene una solución fácil es que no ha comprendido realmente la magnitud del problema ni la complejidad del problema. Esto no es sencillo. Como siempre hemos dicho, son muchas crisis que Turiel dice que son crisis anidadas. Yo no sé por qué dicen anidadas. Yo creo que es más anudadas o conectadas unas con otras, ¿no? Que cada una sigue su propia dinámica, pero que al final si una entra en crisis, afecta a todas las otras. No estamos hablando del consumo de materiales, estamos hablando del calentamiento global, estamos hablando de la contaminación, estamos hablando, fijaos, también hablamos, ¿os acordáis que comentamos lo de la corriente termoalina, ¿no? Toda la cinta transportadora que conecta en realidad todos los mares y que hace que circule los grandes ríos que van por el mar, las corrientes marinas, que son realmente el verdadero termómetro, el verdadero termostato que va regulando, que hace que el calor del trópico no sea tanto porque recibe agua fría del Ártico, y que el frío del Ártico no sea tanto porque recibe calor del Golfo, de latitudes tropicales. Bueno, pues parece ser que ya salió el estudio antes, en julio, me parece que, y lo comentamos, en el que auguraban el último estudio que publicaron en Nature, en el que veían que va más rápido de lo que creíamos. Fijaos, con respecto a esto, quería recomendaros que vieseis la entrevista que está en YouTube. La he puesto aquí, a ver, aquí está, sí. Aquí tenemos, fijaos, esta es Susan Ditlevsen, que es catedrática de estadística en la Universidad de Copenhague y uno de los coautores de este programa que trabaja en estudios ambientales, y es uno de los dos investigadores principales que sacaron el artículo que auguraba que la corriente del Golfo tiene muchos visos de estar ralentizándose y corre riesgo de colapsar si no cambiamos la dirección que llevamos. Con toda seguridad decían que colapsaría, pues con máxima probabilidad hablaban del 2070, me parece, o algo por el estilo, ¿no? Pero que podía colapsar desde 2025. Esa era la idea, y lo tenemos pasado mañana, ¿no? 2025 es pasado mañana, como aquel que dice. Esta es la de la derecha, por supuesto. La de la derecha es Susan. El de la izquierda, fijaos, es el presentador quien le hace la entrevista, de un grupo que, como pone aquí, se llama, a ver si lo veo aquí, que lo veo más que ahí, ¿no? Hacemos Barrio. Fijaos, Hacemos Barrio es un colectivo de vecinos, realmente es un colectivo vecinal que realiza actividades culturales, ciclos de conferencias, y de Albacete, de un barrio de Albacete, y se llama Hacemos Barrio. Y esto es maravilloso porque alguien como Susan, que el apellido es terrible, Ditlevsen, como esta investigadora de prestigio internacional, con publicaciones del máximo prestigio, pues aquí tiene una entrevista, que concede una entrevista a Hacemos Barrio, que no es nada más ni nada menos que un colectivo vecinal de Albacete. Entonces, fijaos que esta gente es que están haciendo una labor encomiable. Es que son investigadores de reconocido prestigio que siguen. Es que se me ha caído la mosca al café, con lo cual a tomar vientos el café. Es que esto es así, cosas del directo. Bueno, como os decía, me parece interesantísimo, me parece alucinante que alguien como Susan, como esta doctora, tenga la amabilidad y la cercanía y la campechanía de divulgar a cualquiera y de hablar con cualquiera sin importar prestigio ni nada por el estilo, y por supuesto a nivel altruista completamente, ¿no? Aquí está, y es una entrevista que os recomiendo a todos que la veáis, que son poco más de 15 minutos, son 17 minutos, y que habla en perfecto castellano. Es una danesa que habla en perfecto castellano y nos conoce bastante bien por lo que dice y por cómo habla. Es interesante, no os lo perdáis, me parece que es fácil.
Y bueno, pues que merece la pena escuchar a los grandes siempre, y Susan es una de los grandes en esta materia. Nos contará, una de las cosas que además comenta Susan es que a ella le parecía que algo está cambiando y que ha notado diferencias después del verano. Ojalá tenga razón, porque luego yo leyendo los comentarios a la entrevista que salen en YouTube, pues se me cae un poco el alma a los pies, porque es que hay cada energúmeno que podemos alucinar en los comentarios de ahí, que lo ves porque quieres. O sea, bueno, pues hay todavía gente que dice, no hay cambio climático, es especulación, y se quedan tan nachos. Otro dice, todo, no, mentira, todo es mentira. Digo, pues nada, pues aquí seguimos, ¿no? No hay más ciego que el que no quiere ver. Esa es la realidad. Con respecto a esto, y siguiendo con el tema, también os recomendaré una entrevista que ha tenido que han tenido los Antonios, una entrevista, no, una conferencia que han dado los Antonios, que son estos que vemos aquí, Antonio Turiel y Antonio Arechavala. De acuerdo, este es Antonio Arechavala, grandullón, y este es Antonio Turiel. Bueno, los dos son bastante grandullones, de los cuales os he hablado ya un montón de veces. Son dos de los grandes, de los que están partiéndose la espalda literalmente en divulgar y en concienciarnos y en ver que tenemos que cambiar, pues porque además, pues eso, aguantando 200.000 haters, que se dice ahora, ¿no? Y complicándose la vida, porque los dos están plenamente establecidos a nivel científico y no tendrían por qué complicarse. Les sería mucho más fácil seguir el camino de la mayoría, ¿no? Seguir y no cuestionarse nada. Esta es la realidad, pero aquí los tenemos, Antonio Turiel y Antonio Arechavala. Esto ya es otra, como veis, es una conferencia que podéis encontrar en YouTube, que se titula Sin energía, pequeña guía para el gran descenso. ¿Vale? Sin energía es un libro que sacó a Antonio Turiel y que, por supuesto, es altamente recomendable. Os animo también a que lo veáis. Esto ya es para más cafeteros, es decir, son 2 horas y 20 minutos, como veis, de conferencia, con ruegos y preguntas, etcétera, etcétera, pero no tiene desperdicio. Si queréis centraros y queréis profundizar un poquito más en cuáles son las causas, cuál es la realidad, cómo estamos ahora, y bueno, pues Turiel es un monstruo en esto, y veréis que se entiende perfectamente y que domina la materia, no, lo siguiente que dirían ahora, ¿no? Esa es la idea, fijaos. Aquí está, Antonio Turiel. Ya os digo, también podéis ver un trozo un día, ver otro trozo otro día, o sea que no hay por qué tragarse las 2 horas y pico seguidos. Si os pica como a mí, pues lo veréis, pero si no, poquito a poco, que todos tenemos que economizar el tiempo y que también hay que hacer otras cosas para mantener la cabeza sana, ¿no? Y no hundirse en el pesimismo. Pero no, la idea no es ser pesimista, la idea es ser realista, ¿no? La idea es ver qué es lo que tenemos, porque como somos una sociedad del crecimiento, pues hay que tratarnos como una sociedad adicta. Igual que los adictos, lo primero que tiene que hacer un adicto es admitir su problema. Si quieres salir del problema, lo primero que tienes que admitir es que tienes un problema. Y en esa fase estamos, aunque deberíamos ya ir avanzando, en esa fase estamos. Esperemos que haya algunos que ya vayan por delante, sobre todo los que tienen responsabilidades, porque si no, vamos ya muy tarde. Pero es importante que todos lo veamos, porque ahora van a tener que pasar muchísimas cosas en muy poquito tiempo, porque la realidad nos abruma y nos está machacando. Con una de las cosas que decía Antonio Turiel, si veis en los ruegos y preguntas, como alrededor de la hora 50, me parece que es cuando le hacen unas preguntas en las que él pues comenta pues el pesimismo que toda la gente que está estudiando, investigando en ciencias ambientales, pues no puede dejar de tener, y que lo ve y que lo plantean y que dicen, mira, si es que cualquiera que estudie ciencias ambientales ahora mismo te dirá lo mismo, te dirá, no, la situación es peor de lo que te imaginas. Es que es así. Y siento ser agorero, sentimos ser pesimistas, no nos gustaría que fuese de otra manera, y me gustaría que pudiésemos seguir como hemos estado hasta ahora, que pudiésemos tener 3 coches y utilizarlos todo lo que podamos y recorrernos el mundo con ellos y subir y ponerte el mundo por montera, pero esa ha sido una anomalía que hemos tenido gracias
a esa maravilla energética que han sido los combustibles fósiles que hemos usado durante 150 años, nada más, ¿no? En los 200 o los 300.000 años que se le suponen al hombre, que cada vez se va echando más atrás el inicio del ser humano, pues como vosotros comprenderéis, 150 años es irrisorio, ¿no? No es prácticamente nada, o incluso 250 si lo pones y lo llevas hasta mediados del siglo XVIII. Da igual, en este tiempo es cuando hemos cambiado a lo bestia y cuando hemos destrozado todo. Una de las cosas que decía Turiel en esta entrevista, os adelanto, es que desde luego que ni siquiera el calentamiento es lo más preocupante. Él, consciente de la realidad que hay, pero fijaos si con el calentamiento que lo estamos viendo, que lo estamos sintiendo, que es algo sencillo, algo que se ve, algo que es realmente... Que es muy evidente y que es palpable y medible con un termómetro, es que es así de simple, no tiene más, ¿no? El calentamiento de la tierra, el calentamiento de los mares que están teniendo, que ya lo comentamos este verano, es que es irrefutable. Si es así, y todavía hay gente que dice que esto no, que esto ha ocurrido siempre, que calor en verano siempre ha hecho, etcétera, 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 o como nuestro alcalde, ¿no? Maravilloso que tenemos en Madrid, cuando todavía le dice a la agencia que viene la Dana que hay muertos en Aldea del Fresno, en Villamantilla, y destroza todos los 4 puentes que tiene Aldea del Fresno, lo deja incomunicado, o sea, y sin embargo no, le dice que a ver si afinan un poquito más, ¿vale? Como si la agencia de meteorología no afinase siempre si no se lo dicen. Es increíble. Es increíble. Jorge, algo ha pasado aquí. Me ha salido un moderador aquí, no sé, no entiendo cómo va esto. De repente me están saliendo unos mensajes en el chat extrañísimos, pero bueno, ahí seguimos. Como os decía, la conferencia de Antonio Turiel y Antonio Arechavala de los Antonios es altamente recomendable. Os recomiendo que la veáis y que la veáis por trozos o como sea, si estáis interesados en ello y en centraros y en concienciaros más. Es así. Lo que decía Antonio, como estaba antes de que me interrumpiese en lo del chat, que decía que lo más preocupante era la crisis para él, lo más preocupante es la crisis de biodiversidad, la gran extinción que hemos empezado ya, ¿no? Con respecto a esto, fijaos, he leído también hace poco una entrevista a un investigador mexicano, Gerardo Jorge Ceballos, un investigador de la UNAM y una de las mayores personalidades en el mundo académico, especialista en extinción de especies, ¿no? En extinción de especies, y ya habla en esta entrevista que han publicado en Penas hace nada un estudio sobre la extinción, la evidencia de que hemos empezado la gran sexta extinción y de que vamos a un ritmo además mucho más acelerado que en las 5 anteriores. Lo que estaba comentando este hombre en la entrevista es que en los últimos 200 años se han extinguido especies que deberían haber tardado en extinguirse 15.000 años. Esa es la aceleración, es el aceleramiento, ¿no? Esa es la aceleración que llevamos. Que como acabé en junio diciendo, lo importante es adaptarnos a los ritmos del planeta, incluso en extinción y nacimiento de especies, que siempre hay especies que se extinguen y especies que están naciendo, el ritmo lo hemos acelerado terriblemente, ¿no? Como os digo, lo que tendría que haber ocurrido en 15.000 años, según una de las máximas autoridades en la materia, lo hemos tenido en 200. Entonces esto es... y además decía que no hablamos ya de extinción de especies, sino que especie, en la taxonomía, y reino, orden, clase, etcétera, etcétera, ¿no? Todos conocemos familia, género y especie, por lo menos. Bueno, pues dice que ya no es que sea extinción de especies, sino que hay extinciones de géneros enteros y extinciones de familias enteras, familias biológicas enteras, que como él plantea en la entrevista, si el árbol de la vida, que nació con la idea de Darwin, de este árbol que se va ramificando, que la vida va abriendo cada vez más ramas y esas ramas con más ramitas más pequeñas hasta llegar a las hojas que forman el follaje, dije, en esta metáfora de la biodiversidad como el árbol de la vida,
Las hojas serían las especies, pero las ramas serían los géneros y las ramas más gordas que van al tronco serían familias. Y dice que las extinciones, el ritmo de extinción de familias enteras también es abismal y es catastrófico. Y decía además que si la vida fuese un muro y al muro se le van quitando ladrillos, pues se le quita uno y puede aguantar, se le quita otro y tal, se le puede hacer hasta una ventanita, pero hay determinados que en cuanto empiecen a caer, a quitar, el muro colapsa. Y esa es la realidad que tenemos, ¿no? Gerardo Jorge Gallardo, de la UNAM, un gran investigador, como os digo. En fin, un poquito más de esto, os recomiendo también la lectura de un libro que ha salido hace nada y que puse en el canal en Instagram, en el canal de Café Conciencia en Instagram, ¿no? En la cuenta de Café Conciencia en Instagram, puse en las historias creo que lo puse porque soy muy torpe en esto. Luego dirá Alejandro que hago el boomer, pero es que es así, ¿qué se le va a hacer? Este libro que es el de Recivilización, el libro de Fernando Valladares, fijaos, del gran Fernando Valladares, que hemos comentado varias veces, que acaba de sacar este libro y por lo tanto es altamente recomendable. Como pone en su portada, Recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo que lo tenemos patas arriba, lo tenemos rotito, patas arriba. Bien, una vez se oye poco bajo, vaya por Dios. Aquí estamos, se oye un poco bajo, no sé quién está escribiendo ahí, que supuestamente soy yo, pero no soy yo. No sé quién está escribiendo. ¿Se oye bajo? A ver si... Es que no he puesto el brazo para ponérmelo aquí para poder... Pues para estorbar menos y tenerlo más libre, pero no sé si será buena idea. Espero que se oiga. ¿Se oye ahora mejor? No sé si hay retorno, no hay retorno, a quien sea, a este... Un poco, vale. ¿Y ahora se oye más? ¿Ahora se oye más? Espero que se oiga más. Bueno, lo que pasa es que así yo también oigo ruido, pero bueno, espero que quede mínimamente decente. Ahí está. Vale, perfecto, muchas gracias a ese apunte. Yo me oigo como una lata, pero bueno, si tú dices que se nos oye mejor en la emisión, pues estupendo, ahí está. Esa es la idea. Como os decía, lo último que iba a hacer en cuanto a recomendaciones era recomendaros esto. Quería recomendaros la visión de la conferencia de los Antonios, de la entrevista que hacen a Susan Ditlevsen, una de las investigadoras que estudiaba el posible colapso y el probable colapso de la corriente termohalina, y el libro, por supuesto, del gran Fernando Valladares. La cuestión es que aparte de esto, como os decía, yo me había puesto a ver qué temas serían interesantes tratar con vosotros y, bueno, pues aprovechando que era que es el inicio del curso, pues había decidido, pues vamos a hablar de un estudio clásico importante, que es el estudio que digo clásico porque ocurrió en el 68. En el 68, fijaos, es un año para nuestra sociedad occidental con grandes hitos, ¿no? Que ocurrieron grandes hitos. Fijaos, es el mayo del 68 en París, ¿no? Con toda la mitificación y todos los pros y los contras y la decepción posterior, etcétera, etcétera, pero es una fecha importante, mayo del 68. La primavera de Praga también fue en el 68, fijaos. En octubre nací yo, que también es importante, y lo último es que era lo que quería comentaros, es el experimento se publicó los resultados del experimento de Rosenthal y Jacobson, que dio lugar al llamado efecto Pygmalion. Mirad, estos son Rosenthal y Jacobson. Rosenthal a la izquierda, psicólogo, Jacobson a la derecha, directora de una escuela infantil, de una escuela de educación básica,
en Estados Unidos, en San Francisco. En el 68, Jacobson, como directora de la escuela y amiga de Rosenthal. Rosenthal estaba estudiando pues cómo las expectativas de los investigadores hasta ese momento influían en los resultados que obtenían, ¿no? Que había hecho algunos experimentos con ratas. Entonces, Rosenthal y Jacobson, comentando, bueno, se les ocurrió hacer un experimento en la escuela infantil en la que trabajaba, que dirigía Jacobson. La escuela pues tenía lo que en Estados Unidos se llama kindergarten, ¿no? Que sería el jardín, la escuela infantil, y luego 6 años de primaria. Y entonces lo que hicieron fue pasar un test de inteligencia. Pasaron un test de inteligencia, un test nuevo que había salido, que les comentaba, que Rosenthal les comentó a los profesores que iban a pasar un test de inteligencia a todos los alumnos, a los de escuela infantil, los del último año de escuela infantil, y a los de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de los 6 cursos de primaria. Porque lo pasaron a finales de curso y lo pasaron en mayo, y la idea era descubrir alumnos que tuviesen que fuesen diamantes en bruto, alumnos con una gran potencialidad de crecimiento cognitivo, ¿no? Porque había dicho que estaban elaborando una herramienta en la Universidad de Harvard que era muy buena en detectar esas potencialidades. Entonces pasaron un test de inteligencia que era nuevo, era un test de Flanagan, que se llama Flanagan, que es un nombre muy curioso, que es interesante, y varios test Flanagan por ahí. Pero aquí pasaron un test que en realidad tenía dos componentes, uno que era que evaluaba la inteligencia verbal y otro que evaluaba el razonamiento, adaptado a las distintas edades, ¿no? Entonces se lo pasaron, como digo, en mayo, y les dieron los resultados a los profesores, rogándoles o exigiéndoles que no comentasen nada a los alumnos. Es decir, los alumnos no podían saber nada de esto. El caso es que los resultados indicaban que en cada clase aproximadamente había un 20% de alumnos, o sea, como una quinta parte de la clase, que tenían unas altas potencialidades que se suponía que habían detectado con este test, y que probablemente pues las desarrollarían y que crecerían bastante en esto. Les advirtieron que pasarían el test en distintas ocasiones posteriormente para ir comprobando cómo iba, ¿no? Esa era la idea. Entonces, fijaos, a los 8 meses las predicciones se cumplieron por completo. Es decir, aquellos que habían salido como que eran auténticos diamantes en bruto, que eran alumnos que tenían una alta potencialidad de crecimiento intelectual, pues resulta que volvieron a pasar el test al finalizar el curso siguiente, en el siguiente mayo, y se confirmaron los pronósticos, de manera que estos alumnos crecieron, volvieron a pasar el test de inteligencia, y la mejora que tuvieron en los resultados fue muy superior a la que habían tenido, a la que tenían el resto, el 80% de los alumnos, que era el resto de la clase. Habían crecido muchísimo más. Lo que no sabían los profesores de esta escuela es que los cucos de Rosenthal y Jacobson habían seleccionado ese 20% completamente al azar. Es decir, era mentira. Los resultados del test no era un test de inteligencia, además, no iba a descubrir potencialidades, simplemente iba a medir el nivel de inteligencia verbal y de razonamiento que tenían estos alumnos, y estaban completamente dentro de la media. O sea, se habían asegurado que no había nadie que saliese de lo normal, y habían decidido entre todos los alumnos que ninguno que tuviesen unas capacidades especiales, pues nombrar a este 20% como lo que digo, como diamantes en bruto, a los que merecía la pena pulir. Y sin querer, pues los profesores, sin llegar a hablar nada con los alumnos, sin decirles nada, pues fíjate tú cómo sería que al año, al finalizar el curso académico, se habían cumplido las predicciones. Es decir, y esto es lo que denominaron, y así es como lo llaman aquí, fijaos, se llama Pygmalion en la escuela, ¿no? Pygmalion in the classroom.
Pigmalión es un mito griego, es un mito derivado de la Metamorfosis de Ovidio, en la que Pigmalión era el rey de Chipre y que parece ser que no le gustaban mucho a las mujeres porque las consideraba muy imperfectas. Y entonces el hombre era escultor y lo que hizo fue esculpir una mujer que él consideró perfecta. Y tanto le fue gustando lo que fue haciendo, era un poco vanidosillo, ¿no? Y tanto le fue gustando lo que fue haciendo que se enamoró de su escultura, y pidió a los dioses que le encontrasen una mujer tan perfecta como esta escultura que había hecho, a la que llamó Galatea. Y Venus se apiadó de él y lo que hizo fue darle vida a Galatea. Con lo cual es el efecto Rosenthal o el efecto Pigmalión también se conoce como el efecto de la profecía autocumplida. Es decir, los alumnos mejoraron a aquellos alumnos en los que los profesores tenían la expectativa de que mejorarían, ¿no? O sea, que es que como creo que este alumno va a mejorar, al final resulta que el alumno mejora realmente, mejora muchísimo. Esto es importante, me parece que este estudio es un clásico, como digo, y lo que me sorprende es que hace años, cuando daba algún curso siempre he dado cursos, no sé por qué, para profesores, ¿no? Dentro de un programa que había, por ejemplo, de aprendizaje cooperativo y tal. Pues yo recuerdo que los profesores, los que habían estudiado magisterio, ni siquiera conocían esto, ¿no? La importancia que tiene las expectativas del profesor y las expectativas que el profesor proyecta en el alumno. Esto se hace, por supuesto, de manera inconsciente, ¿no? Luego se demostró, analizaron incluso los factores que había, ¿no? Y bueno, pues se les prestaba más atención, se les permitía, contestaban, se les permitía responder mucha más, interactuar mucho más con ellos, se les permitía errar y no se les desautorizaba en ningún momento, sino que se les animaba a pensar un poquito más. Incluso, claro, si tú piensas que lo que tienes enfrente es un cerebro y te da una respuesta que ambigua, pues tú vas a tender a pensar que a lo mejor tú no eres capaz de entender a ese cerebro tan maravilloso, ¿no? Cuando, sin embargo, si tú piensas que el otro es tonto y te dice una tontería, pues directamente no te planteas más y incluso le desincentivas a la hora de preguntar, ¿no? Bueno, esto como otras muchas cosas. Fijaos que estudiando el paper original, en el que antes de que publicasen el libro, publicaron un paper con los resultados, pues resulta que Rosenthal anteriormente, como os digo, ya había hecho estudios con animales. Había hecho estudios con animales en los que veía cómo las expectativas del experimentador influían en los resultados de los animales. Habían dado a unos investigadores, habían dado unos grupos de ratas para entrenarlos en la resolución de unos laberintos, ¿no? Típicos estudios de conducta en ratas para encontrar o para recordar, etcétera, etcétera, dónde está la comida en un laberinto, de estos. El caso es que dijeron que ahí tenían a unos les dieron unas ratas diciendo que eran unas ratas listísimas y a otros les dieron unas ratas diciendo que eran unas ratas torpísimas. El caso es que los resultados después, cuando les evaluaron, las ratas eran más torpes las que creían que eran torpes y más listas las que creían que eran listas. Y realmente las ratas las habían, quiero decir que no habían hecho ninguna prueba anterior, simplemente las habían distribuido al azar. Dice, estas van a ser tontas y estas van a ser listas. Y va y se cumple, ¿no? Esto... claro, dices, esto no es, pero no es que engañasen, no es que no, medían realmente el tiempo que tardaban, cuando llegaban, cuando lo colocaban, pero para que os hagáis una idea, cuando uno estudia conducta con animales de laboratorio, ¿no? En pruebas de conducta para animales de laboratorio, el experimentador también tiene que habituarse y habituar a los animales al experimentador. Es decir, antes de llegar a hacer ningún experimento, tú hay unos días que pasas haciendo lo que los investigadores llamamos handling, porque ahora como vivimos en el imperio anglosajón es handling, ¿no? Pero es manoseo, o sea, tienes que pasar al animalario, coges a las ratas, las tienes contigo, claro, porque todos los días la vas a tener que coger, la vas a tener que soltar, vas a tener que manipularla y de alguna manera se tiene que
que establecer una relación entre el experimentador y el animal de experimentación. Resulta que ahí está la clave, ¿no? El handling no era igual. Si cuando tú creías que las ratas que tenías eran tontas, el handling no era exactamente igual, y la relación que había y lo que tú esperabas y cómo la colocabas, con cambios sutiles, pero que al fin y al cabo hacía que el animal estuviese más a gusto o estuviese menos a gusto, y al final pues se diese más prisa en hacer la tarea o se diese menos prisa en hacer la tarea. Esto ya se sabía, quiero decir, ya se sabe que el experimentador realmente influye, y que por lo tanto, por eso es importante pues tener esto en cuenta, y esto me recordó una anécdota cuando cuando yo estaba haciendo el doctorado. Las batallitas siempre quedan bien. Cuando yo estaba haciendo el doctorado y en el laboratorio en el que estábamos teníamos un paradigma, teníamos un modelo de autoadministración intravenosa de drogas, ¿no? Los animales estaban operados y tenían un catéter que salía por la espalda y se metían en una caja de condicionamiento operante. Son estas cajas que veis a las ratas, que tienen como el suelo de rejilla y que luego tienen unas palancas y unas luces. Entonces la rata, la cuestión es que cuando la rata presionaba la palanca, una bomba que había encima de la caja presionaba una jeringuilla y le daba una dosis por el catéter. Esa es la idea de la autoadministración. Y se llama autoadministración porque es muy distinto autoadministrarse una droga a administrársela pasivamente. Es decir, no es lo mismo que la rata quiera darse una dosis a que tú cojas y le pinches una dosis, ¿no? No es lo mismo que tú cojas y te administren un opiáceo en el hospital por una dolencia que tienes determinada, a que tú vayas a Barranquillas a pillar tu dosis y a ponerte. Esa es la idea, ¿no? Pero que realmente hay experimentos que han demostrado que la administración pasiva o administración activa de esa droga provoca cambios en el cerebro. Es decir, no es lo mismo recibir la droga pasivamente que así. El caso es que, como yo os estaba diciendo, que el paradigma, lo que hacíamos era, teníamos grupos de ratas que pues cada uno llevaba que tenían se tenían que autoadministrar en su sesión de experimentación, se tenían que autoadministrar la droga que fuese. O sea, teníamos ratas que se autoadministraban morfina, teníamos otras que se autoadministraban heroína, otras que se autoadministraban cocaína, por ejemplo. Y la cuestión es que esas cajas, las 12 que había en la sala principal, había otra sala con 6, pero esas eran más nuevas y eran distintas. Pero las oficiales, las que funcionaban de siempre, y a tutiplén, eran las 12 cajas que había en una sala de autoadministración. Entonces ahí, fijaos que cuando tú estás con un programa estudiando pues lo que estés estudiando, con este paradigma, como os digo, de autoadministración intravenosa de drogas, y si tenías un programa de 15 días o de 3 semanas de autoadministración, que tenían que estar los animales entrando en las cajas diariamente a la misma hora para darse su sesión y ver si se daban dosis o no se daban dosis, pues tú tienes que ir todos los días. Es decir, tú durante esas 3 semanas tú no sabes si quiero decir, tú sabes que es sábado o domingo, pero el animal no sabe que es sábado o domingo. Y el animal, si lunes, martes, miércoles y jueves y viernes ha estado entrando todos los días a una hora y se ha estado metiendo una dosis de lo que sea, o 3 o 4 o 10 o 12, si el sábado no vas, pues lo mismo entras en abstinencia, ¿no? Se te desata el síndrome de abstinencia y se te va el experimento al carajo. Entonces había que ir todos los días. Os cuento esto para que tengáis en cuenta la idea de la dureza que es en sí la investigación con animales, ¿no? En cuanto investigas con animales, el mero hecho de que sean animales pues te obliga a tener que estar continuamente. Si tú, para tener un número suficiente de sujetos de experimentación, necesitas 8 tandas de esas 12 cajas de autoadministración, pues imagínate tú, 8 tandas en las que tienes 3 semanas de autoadministración más una semana de extinción, el paradigma que sea. A lo mejor con cada tanda te tiras un mes y pico, porque esa rata previamente hay que hacerle handling. Además de hacerle handling, la tienes que entrenar antes de operar a presionar la palanca, se la entrena con comida. Una vez que aprende ya con comida, pues luego ya se la opera, se la pone el catéter, y el primer día ella va a buscar su comida dándole a la palanca, y en vez de encontrar comida le viene una dosis de droga. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si la rata le gusta, vuelve a darle. Si no le gusta, pues deja de darle. Esa es en esquema, esa es la dosis. Esa es
Ese es el modelo, para que tengamos una idea. La cuestión, como os decía, es que me recordó estos experimentos con ratas de Rosenthal, me recordaron a que cuando llegaban los fines de semana, nosotros los experimentadores que teníamos, yo tenía unas ratas con morfina, otros tenían unas ratas con heroína, otros tenían unas ratas con cocaína, pues lo que hacíamos era irnos turnando un poco unos a otros para tener algún momento libre, ¿no? O sea, tú llegabas por la mañana, ibas el sábado por la mañana, por ejemplo, sacabas las ratas que habían estado en la sesión de por la noche, por ejemplo, las que yo tuve de morfina, que eran sesiones de 12 horas, pues llegabas por la mañana a las 8 de la mañana, sacabas las ratas, limpiabas las cajas y metías, por ejemplo, unas de cocaína que tenían una sesión de 2 horas, pues las que llegabas y las metías. Cuando acababa la sesión de cocaína, pues las sacabas y ya está. El caso es que nos íbamos turnando y todos íbamos apuntando. Teníamos allí los cuadernos de todos, entonces luego iba yo por la tarde, y entonces así el otro experimentador se libraba y sacaba las suyas y metía las mías. Y así sucesivamente nos íbamos acoplando para por lo menos poder tener algún ratito libre en el fin de semana. Simplemente eso, y no ser un esclavo durante todo el año en el laboratorio, ¿no? Es la experimentación, que cuando hay tanda de animales es muy compleja y muy dura. Y como os digo, bueno, pues yo recuerdo un compañero que se llamaba Gonzalo, que hizo la tesis y leyó la tesis antes que yo y se doctoró antes que yo, que apuntaba en el cuaderno, que decía: la rata de la caja 10 me odia y yo a ella también, decía, porque os cuenta que sobre todo con las de cocaína, cuando tú metías las ratas, tú metías ratas, pero cuando sacaban leones. O sea, después de 2 horas de autoadministrarse cocaína, pues imagínate tú, es que acaba de venir de la rave. Estaban las ratas de los nervios. Algunas muy viciosas estaban muy de los nervios y claro, al sacarlas, al abrir la caja, algunas se te lanzaba, estaban medio locas y tal. Pero el caso es que me recordó esta idea de que tu expectativa condicionaba también al animal a que al resto no nos ocurría. Con la caja 10 le ocurría a Gonzalo, que ya iba con miedo, ya se mostraba con miedo y ya la rata con él reaccionaba de determinada manera. O sea, imaginaos que esto es así. Con esto también, fijaos, recordando esto y recordando la dureza que supone la investigación, también esta semana me comentaba mi hija, la pequeña, mi hija Raquel, me comentaba que una amiga suya que estaba el 5.º año de doctorado, porque hay doctorados que se alargan al final por circunstancias, y estaba el 5.º año de doctorado y estaba intentando en unos cursos que hay en la Universidad Complutense para doctorandos, cursos que hay, y hay uno que es de salud emocional para los doctorandos o algo por el estilo. Me recordaba esto porque es evidente, entonces, que hacer un doctorado, sobre todo en determinados ámbitos, y si hay investigación animal de por medio más, pues es una realidad muy dura, muy compleja y que pone en serio compromiso la salud mental. Fijaos cómo será que hay cursos en la Complutense para la salud emocional de los doctorandos. O sea, que se sabe que el que está haciendo un doctorado tiene una vulnerabilidad psicológica importante, ¿no? Mirando y sobre el tema, porque realmente, bueno, pues deberíamos plantearnos qué estamos haciendo en todo esto, ¿no? Mirando sobre el tema, pues resulta que salió en el 2020, en julio de 2020, un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid que corroboraba otros estudios en otras universidades y otros estudios en otros países también que ocurren. Esto es un fenómeno a nivel mundial, en los doctorandos. Y las conclusiones que podían sacar sacaron es que el 80%, un poco más, era el 80, algo, un poquito más del 80% de los doctorandos tenían agotamiento emocional. De ahí que pongan los cursos estos, entre otras cosas. Pero porque además me decía Raquel que su amiga era el 5.º año que intentaba entrar en ese curso, pero que según se abría la convocatoria de plazas, en esa misma mañana se agotaban. Entonces, y que lo había intentado 4 veces antes y no lo había conseguido. Y esta estaba muy contenta porque lo había conseguido.
Entonces, fijaos cuál será la realidad que esa sensación de agobio, ese 80 y pico por ciento de doctorandos que tienen agotamiento emocional. Pero no solamente eso, también concluían que entre los doctorandos existe una probabilidad 6 veces mayor que en la población normal de desarrollar un trastorno depresivo y que 1/3 de todos los doctorandos tiene serio riesgo de contraer un trastorno de ansiedad. Entonces, esa es la realidad que tenemos y eso es lo que estamos exigiendo a aquellos estudiantes, además, que se supone que son brillantes y que deberíamos mimar y deberíamos cuidar para avanzar y para salir y para que, pues eso, para que investiguen realmente y nos descubran y la realidad y mejoren el mundo, ¿no? Que es la idea de la ciencia. La ciencia no tiene sentido si no se vuelca luego el conocimiento al mundo y nos hace ser mejores. Esa es la idea. Lo que yo planteo es, está bien que hagan un curso, que hagan cursos de salud emocional y que faciliten herramientas a los doctorandos para resistir esas presiones, pero ¿y si quitamos un poquito de presión? ¿Y si cambiamos de alguna manera el modelo? Porque es que llevamos años así y lo estamos viendo. Y sabemos los índices que hay de fracaso y de mentes destrozadas cuando están haciendo el doctorado. No tiene sentido. Casi hace unos años me comentaba, sí, un compañero también indio que también estaba haciendo la tesis allí, que es un fenómeno mundial y que como el 50% de todos los doctorandos no acaban el doctorado y muchos acaban mal, o sea, acaban con la autoestima destrozada. Bueno, entonces, no merece la pena. ¿No sería interesante que nos planteásemos, que recondujésemos un poco la historia y dijésemos a dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo? En fin, nada, es simplemente soltaros aquí esto. Lo que quería recordar era el experimento de Rosenthal y Jacobson, porque me parece importante que todos nos demos cuenta de cómo influimos y cómo la mente realmente de cada individuo se construye de manera social. El ser humano no es un ser independiente, es un ser hipersocial. No hay nada más biológico en el ser humano que su carácter social. Y por lo tanto el resto nos influye y las expectativas del resto nos influyen y nos modelan y nos hacen cambiar, nos esculpen realmente. Y mis expectativas en el resto también esculpen al resto, ¿no? Entonces, pero sobre todo cuando cuando somos por nuestra labor figuras de referencia, como son los educadores, como es la gente, como son los profesores y sobre todo, fíjate, en los de magisterio, los de educación infantil, los de primaria, que ahí es todavía, la mente es muchísimo más moldeable, pues fíjate, el efecto Pigmalión es importantísimo, el que tengas buenas expectativas de tus alumnos para que tus alumnos realmente rindan en condiciones, ¿no? Porque existe también el efecto contrario, que se llama el efecto Golem, al efecto frustrante, ¿no? A que expectativas frustrantes en alguien que puede ser brillante hacen que al final sea un pato el otro. Y esa es la parte negativa. Eso no lo buscaron Rosenthal y Jacobson en su experimento, pero bueno, eso lo hemos visto todos y hemos visto cómo hay, pues eso, pues personas que podrían haber sido unos hachas en determinadas materias, pues de repente se creen que no. O otros como que incluso conocéis que se han creído tontos porque han dicho que eran tontos. Y les han dicho toda la vida que eran tontos y mira tú por dónde, pues han funcionado como tontos. Cuando luego en realidad son perfectamente normales y en algunas cosas incluso muchísimo más listos que la mayoría, ¿eh? O sea, eso es porque el tema de la inteligencia también es algo bastante sutil, diría, como cualquier constructo psicológico es difícil de encajar o de llegar a constreñir y a definir claramente. Yo siempre cuento un caso de una alumna, de una chica que tuve yo en Vicálvaro cuando hacía actividades con el Ayuntamiento de Vicálvaro, con la Junta Municipal de Vicálvaro, con grupos en el que era una chica que se llamaba Sara, lo recuerdo perfectamente, y ella si me ve me recordará perfectamente que nosotros hacíamos
actividades de educación en tiempo libre, ¿no? Y llevábamos un grupo de chavales pues que tendrían entre 10 y 12 años. Y ahí estaba Sara. Entonces te ponías a hacer cualquier cosa con ella y Sara decía, yo hasta donde pueda, ¿verdad? Porque es que lo que estaba educada estaba desde primero de primaria. Sara era tonta oficialmente y entonces ella hacía hasta donde pudiese, hacía lo que sea. Aquí, que la tratábamos de manera completamente normal, funcionaba bastante más normal que en los otros grupos, que en el grupo escolar directamente. Porque, bueno, pues porque nuestra expectativa era otra. Y de hecho, un día recuerdo cómo a la mayoría, a todos los del grupo, se les dieron los ojos la vuelta. Cuando yo estaba jugando, les había preparado un juego de pistas para descubrir unas pistas por un lado, otras pistas por otro. Y recuerdo cómo se iban encontrando un papelito, lo descubrían y leían un enigma. Y una vez que resolvían ese enigma, encontraban el siguiente papelito. Esa era la idea. Y entonces estaba el grupo en el que estaba Sara y llegamos y el papelito no era nada fácil, ¿eh? Te estoy hablando de tendrían 11 años o cosas así. Estamos hablando de hace como 30 años de esto, prácticamente, sí. Por ahí debe hacer 30 o 30 alguno, o 30 y alguno. Con lo cual Sara ahora será una adulta perfectamente, y espero que sea feliz y perfectamente integrada, ¿no? Y bueno, pues recuerdo cómo el enigma que les puse decía, porque esto lo había escondido en un árbol del patio del colegio, en el que había distintos árboles y tal, y ya lo habíamos jugado otras veces y sabían qué árboles había y estas cosas. Y entonces les ponía, fíjate, dije, si en vez de con fe rezas con C, lo encontrarás. Si en vez de con fe rezas con C, lo encontrarás. No es fácil, pero bueno, yo se lo puse. Y claro, todos se quedaron con los ojos como platos cuando ninguno tenía ni idea y de repente dijo Sara, rezas con C, cerezas, en el cerezo. Y estaba en el cerezo, evidentemente, y fueron al cerezo y todos se quedaron como diciendo, Sara, es Sara de verdad la que lo ha descubierto. O sea, los demás, ¿no? Mira tú por dónde, ¿no? Entonces, fíjate que como digo, la inteligencia, y aunque evidentemente pues sería más torpe que otros de sus compañeros en distintas habilidades, pues en otras, mira por dónde era hasta brillante. Y en la vida ella creía que podría ser brillante, ¿no? Y el resto tampoco esperaba que fuese brillante. Y esto hace que la realidad cambie. Otra cosa que os quería comentar, además del experimento del efecto Pigmalión, os quería comentar, porque va relacionado con esto, con esa, ya que estamos hablando de ratas y de experimentación de ratas de laboratorio que hemos visto luego, me acordé de unos experimentos que descubrí cuando estaba haciendo el doctorado, que son los de la doctora Peggy Mason. Fijaos, la doctora Peggy Mason de la Universidad de Chicago, que es, esta es Peggy Mason, mirad. Esta es Peggy Mason, que es una tía muy maja de la Universidad de Chicago, que tiene unos experimentos sobre empatía en ratas. Cuando los descubrí, bueno, lo primero que haces es que te choca, ¿no? Dices, empatía en ratas. O sea, un concepto tan humano, o que creíamos tan humano como la empatía, ¿se puede dar en ratas? ¿De qué estamos hablando? Claro, estamos hablando de un constructo psicológico que al fin y al cabo hay que operacionalizar y que hay que definir, ¿no? Empatía, todos tenemos alguna idea de qué es la empatía. Os cuento cómo son los experimentos y ya veréis si se le puede llamar empatía o no. ¿De acuerdo? Mirad, Peggy Mason tenía, y tiene, porque sigue investigando en el tema, tenía unos animales de laboratorio, unas ratas. Las ratas son animales sociales. Aquí tenéis unas ratas, estas pueden ser unas Wistar, por ejemplo, y son de las que o Lewis o incluso Fisher. Fíjate que tenía yo Lewis y Fisher, pero lo normal es que sean Wistar, que son las más habituales. Son dos ratas, una de ellas está en un retenedor. Como veis aquí, esto es un retenedor, que es como un cilindro que tiene, en el que se mete una rata y que no puede moverse de ahí, no puede salir, y para ella le es aversivo. Esa era la idea. Entonces, Peggy Mason, como os digo, hizo unos experimentos en los que ponía a una rata en ese retenedor y veía si otra rata la liberaba del retenedor o no. La liberaba teniendo comida por allí, que luego compartía con ella, que no sé qué. Entonces pues, probó y vio que había ratas las ratas, lo normal es que cuando
veían a otra rata que estaba en el retenedor, pues cotillaban un poquito, tal, pero cuando la rata empezaba a quejarse, que había quejidos que se pueden registrar por ultrasonidos, porque la mayoría de las vocalizaciones que hacen las ratas son ultrasónicas. Incluso hay paradigmas en los que han llegado a diferenciar distintas longitudes de onda, unas longitudes de onda distintas para las comunicaciones que son apetitivas, que son agradables, y las comunicaciones aversivas, que indican que estoy mal, que lo estoy pasando mal, o que son pues eso, las vocalizaciones aversivas están en un rango de longitud de onda y las apetitivas en otro. El caso es que vieron que las ratas que se quejaban, cuando se quejaba una rata, pues la otra rata iba y aprendía a a abrir el retenedor y liberar a la rata, incluso aunque tuviese a continuación, exploraban y jugaban y se metían las dos a ver qué había en el retenedor y salían e incluso compartían comida, ¿no? Esto vio y esto comentaba Peggy Mason, si esto sería una conducta empática, si el ayudar a la otra rata sin obtener tú nada a cambio es una conducta altruista, al fin y al cabo, si era por empatía, es decir, si es que la rata realmente sentía esa compartía la emoción aversiva, el sufrimiento que estaba pasando la otra rata, eso le generaba a ella una cierta ansiedad y liberaba a la rata. Confirmaron que eran así, puesto que probaron, por ejemplo, metían en vez de una rata dentro del retenedor, una rata de peluche y no ocurría nada. Otros experimentos que hicieron vieron que con ansiolíticos, si le administrabas ansiolítico a la rata que estaba fuera, tampoco liberaba a la rata, es decir, no se le evitaba que se le provocase por empatía ese sentimiento de ansiedad, porque utilizabas un medicamento ansiolítico, y entonces la rata no liberaba a la otra, pero además demostrando que esa dosis de ansiolítico que tenía esa rata no le impedía, no le reducía la capacidad física, ¿no? Porque puedes decir, joder, es que claro, le das el ansiolítico y no la libera, pero no la libera porque lo que hace es dormir, porque está hecha polvo, o porque se ha quedado completamente relajada tanto que se está durmiendo. Son experimentos, no es un experimento solo, sino que hay un montón de tandas de experimentos para llegar a estas conclusiones. El caso es que no solamente es interesante que las ratas tengan una conducta empática, hay que tener en cuenta que las ratas son animales sociales, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros, aunque tú en el laboratorio, por ejemplo, dentro de la autoadministración de drogas las tienes que individualizar una vez que las pones el catéter, porque si no se cargan el catéter y tal, en realidad la rata en su medio natural es un animal social, que establece relaciones sociales y que se ha documentado ya muchas veces que hay conducta de ayuda entre ratas. Lo que veían aquí es si esa ayuda podía llegar a ser empática, y entonces fueron añadiendo estudios que iban confirmando que parece ser que la rata siente la ansiedad que siente la rata que está retenida en el retenedor, y que eso es lo que la mueve a liberarla. El caso es que fijaos, estas ratas que tenía Peggy Mason son ratas, como veis, ratas de laboratorio, ratas blancas, ratas como tipo Wistar, y vieron qué ocurría si metían una rata muy distinta, como esta, por ejemplo, que es una Lister-Hooded, ¿no? Veían que cuando la rata que estaba en el retenedor era una Lister-Hooded, y por lo tanto tenía un aspecto externo muy distinto al que tenía ella, pues las ratas no identificaban, no tenían esa respuesta ansiosa y no tenían esa necesidad y no desplegaban la conducta empática, ¿no? La conducta prosocial en el que liberaban al animal retenido. Sin embargo, vieron que ratas Wistar que estaban criadas con ratas Lister-Hooded, o sea, con ratas blancas que se criaron con ratas de capucha negra, pero mezcladas, es decir, en una jaula común en la que todos estaban juntos, tanto las Lister-Hooded como las Wistar, tanto las blancas como las que tenían las manchas negras, ¿no? Estas ratas sí liberaban a la distinta, a la que tenía un fenotipo distinto de ahí, sí sentían esa conducta empática ante aquel
que consideraban de los suyos, que consideraban congénero, porque sí parece que en esta identificación emocional que es la empatía, sí que se da más fácilmente entre miembros del endogrupo, pero no que sean miembros, sino que consideres que es un congénere tuyo, es decir, no era la rata que se había criado con ella, sino era otra rata con capucha negra nueva que tú no, pero tú te habías criado con capucha negra, con ratas con capucha negra mezcladas con capucha blanca. Y entonces sí que en la petición de ayuda que hacían esas vocalizaciones aversivas de que lo estoy pasando mal, de ayúdame, que estoy aquí fastidiado en este sitio y me está dando claustrofobia, pues la rata sí la vivía como suya y la liberaba. Fijaos que esto nos dice muchas cosas, ¿no? Ya estas conductas, esa tendencia natural a ayudar a aquel que sientes como igual y que con el que has compartido unas vivencias o con elementos equiparables o que te pueden recordar a la gente con la que tú has estado y por lo tanto los consideras de los tuyos, pues mueve más fácilmente a la conducta empática y, por contrario, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Todos hemos visto como todos los grupos fascistas, como lo que ocurrió en los campos de concentración, como cuáles son los mecanismos para poder torturar y machacar a otra persona, a otro ser humano, y es, entre otras cosas, no considerarle ser humano, no llamarle por su nombre, tenerle como un número, considerar que es otro, etcétera, 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 ¿no? De ahí que los menas se encarguen en decir que son menas y no son menores, no son niños no acompañados, porque niños yo también tengo, pero yo no voy a tener menas. ¿Entendemos? Porque es importante el generar estos conceptos. Y quería también comentároslo ahora porque a mí me surge otra reflexión más, y es decir, hay determinados aprendizajes que no se estudian, sino que se vivencian. ¿De acuerdo? Que es mucho más fácil adquirirlos, además, no porque te hayan dicho qué es lo que es, sino porque lo has visto y lo has vivido. O sea, estamos hablando que los problemas de machismo que hay en la sociedad o de sexismo, hace muchos años que ya hablábamos de coeducación, pero es que es fundamental. Es que si yo me crío y voy al colegio, que ahora el colegio es el lugar de socialización más importante que hay para nuestros hijos, puesto que antes estaba la calle con nosotros, pero ahora los hijos tienen muchísimo menos tiempo de calle y hay muchísimos menos para tener esas relaciones que nosotros teníamos cuando éramos pequeños, ¿no? Ahora su socialización es prácticamente en una inmensa mayoría la que hacen en el colegio. De hecho, los compañeros, las fiestas de cumpleaños a las que van son a las del cole. Yo cuando era pequeño yo llegaba del cole y tenía otro entorno completamente distinto en mi calle, pero es que yo llegaba al cole, cogía la merienda y hasta que me llamaba mi madre a cenar, y ahí nos tirábamos todos los niños y había un montón de niños y ahí tenías otras relaciones. Pero hoy día nuestros hijos no lo tienen, ¿no? Nuestros hijos o nuestros nietos, yo ya voy a tener que decir a nuestros nietos, ¿no? Vuestros hijos y mis nietos, que cuando los tenga, pero bueno, que estoy en edad ya de tener, pues tendría ese espacio de socialización, el colegio lo ha invadido, ¿no? Y todavía nos estamos planteando en algunos casos si es bueno o no es bueno el educar en escuelas que segreguen por sexo. ¿Nos estamos planteando eso de verdad? Algo tan sencillo como los problemas quiero decir que yo no tengo que estudiar en una asignatura que me digan las mujeres son exactamente iguales que los hombres. No, es que si voy a la escuela desde que soy así y la escuela tiene el suficiente interés educativo en mostrar esa diversidad y en valorar esas diferencias, pues no sería raro que de repente haya una niña que sea más fuerte que yo, haya una niña que sea más lista que yo, haya una niña que me ayude a solucionar no sé qué problema, y no solamente a los niños. Quiero decir que de manera normal nadie me ha tenido que decir y que nadie ha tenido que hacer que yo estudie esto, sino que yo lo viva y lo sienta, ¿no? O sea que hay muchas cosas que serían mucho más fácil si nos alejamos un poquito, nos quitamos un montón de prejuicios y vemos lo que se sabe y qué es lo que hay detrás. Fijaos que estas conductas empáticas hay una filogenia
que nos conecta con la rata, ¿de acuerdo? En el antepasado común que tuviésemos con el resto de mamíferos y entre ellos las ratas, pues hay algunas especies que tenemos que para nosotros las habilidades sociales son fundamentales, porque y entre ellos están las ratas y nosotros mucho más sociales. Pero fíjate que esa conducta que hasta hace poco parecía exclusivamente humana, pues Peggy Mason y otros investigadores ya nos están diciendo que no es tan sencillo, no es tan simple que solo sea humano, y no somos tan distintos nosotros de las ratas, ¿no? En este caso, que fíjate cómo son capaces de tener conductas altruistas con gente con la que no tienen una compatibilidad ni una filogenia genética. Es decir, no es que tú estés defendiendo tus genes para los demás, no, simplemente consideras al otro un igual y lo has mamado y has vivido y has convivido con seres semejantes. Entonces, fijaos toda la importancia que sería que esos entornos educativos fuesen plurales, fuesen multiculturales, si la realidad es multicultural, no, si reflejasen realmente esto y no que sean guetos de élites que se juntan y solamente se mezclan entre ellos. Si queremos una verdadera cohesión social, es mucho más fácil, y una verdadera coeducación, y considerar al otro como persona por encima de su sexo, o por encima de su raza, por encima de sus creencias, por encima de su religión, lo mejor es que, y es mucho más fácil para todos, que eso se consiga simplemente porque hay espacios de convivencia en los que esa realidad se muestra y se vivencia, y no se tiene que estudiar nada más. Bueno, ya nos hemos tirado 1 hora y 10 minutos por lo menos, y os he contado ya muchas cosas, y bueno, pues lo podemos dejar hasta el próximo Café Conciencia. Espero que os haya resultado de interés, espero no haber sido una chapa insalvable, y si queréis, dentro de 15 días nos volvemos a ver, ¿vale? Venga, hasta la próxima.